Vamos a ver en este vídeo cómo integrar un programa hecho en C, pero en micro LSB, con lenguaje gráfico, cómo integrarlo para que trabaje a la vez en OpenPLC con un programa en ladder o, bueno, de esa forma, intercambiando datos de sensores con librerías que no aparecen en OpenPLC. Ahora ya es de 11, entonces se activa y vemos ahí el LED encendido. Si yo lo acerco, 2 centímetros, se apaga. Para ello vamos a partir del ejemplo del vídeo anterior en el que explicábamos cómo llegar hasta aquí en OpenPLC desde la iteración. ¿Vale? Pues si queréis es abrir proyectos recientes o como sea, lo tenemos aquí. Lo que vamos a hacer es borrar lo que teníamos en esta parte. Partimos de un ejemplo, vamos a dejar esto que sería una variable parpadeando, sin más, ahí queda. Y lo que vamos a hacer va a ser utilizar un sensor de ultrasonidos de distancia para hacer que si la distancia medida es mayor de 8 centímetros, se active un LED en el pin 15, que yo aquí no tengo conectado, pero habría que ponerlo aquí. Y si la distancia es menor a 8, que se apague el LED. Entonces, la librería de este sensor, y con este sensor no lo tenemos integrado en OpenPLC, no está aquí, pero sí que lo tenemos en microLSB. Igualmente podréis coger un ejemplo hecho por alguien en C y pegarlo también aquí. ¿Vale? Entonces, vamos a verlo. Clicamos aquí, en esta parte, para añadir un programa que va a ser una extensión de Arduino. Doble clic y aquí lo tenemos, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser crear el programa en micro LSB, pero podéis pegarlo desde fuera, siguiendo pues alguna norma que voy a dar. Vamos a aprender cómo intercambiar datos en variables entre un entorno y otro dentro de la plataforma. Vamos a ver entonces cómo realizar ese intercambio de datos. Esos datos se van a intercambiar en variables, que son cajitas, por decirlo así, cuyo valor varía en función de lo que se esté leyendo en el sensor. Sensores que, como digo, o actuadores, como servos, por ejemplo, cuyas librerías no las tenemos disponibles en OpenPLC. Y por eso los metemos desde micro LSB de forma gráfica pasada a C. Para intercambiar valores entre dos programas dentro del mismo proyecto, lo que tenemos que hacer es tener creadas dos variables, una en cada programa, que se denominen igual. Aquí en la parte de Arduino vamos a crear una que se llame distancia, que sea del tipo int, entero, no hace falta que sea doble entero, porque no van a ser datos grandes. Y para que esta variable pueda ser leída en este otro programa, tenemos que crear aquí una variable con el mismo nombre. Es la misma forma con la que trabaja con variables globales OpenPLC, la misma dinámica. Lo voy a crear y me creo también distancia, cuidado con las mayúsculas y minúsculas, que tiene que ser todo igual, el mismo tipo. Y ahora, para que se intercambien datos, igual en vez de local, que sea externa. De esta forma, cualquier dato que tenga distancia se intercambiará. Cualquier valor de distancia estará tanto aquí como aquí. Ahora lo que tenemos que ver aquí es cuánto vale distancia en función del sensor que vamos a utilizar y cuya librería lo tenemos en OpenPLC. Es por esto que accedemos a microLSB. Cabría de primera la opción de pensar, voy a crear una variable, el asigno, la lectura del sensor, pero si creo una variable, va a definir esa variable. Y al pegarla aquí, como ya está definida arriba, la va a redefinir y nos va a dar un problema. Entonces, para trabajar con OpenPLC, las variables las vamos a tomar de aquí abajo, de la casilla creada específicamente para OpenPLC. Cogemos este bloque de variables OpenPLC y le llamamos distancia. Lo que está haciendo aquí distancia, sin definirse en ningún sitio, es simplemente esperar a que le demos un valor de una lectura. Vale, pues venimos a sensores, ultrasonido y lo metemos aquí. O, gracias a Luis Ávila, tenemos también aquí un buscador, ponemos aquí ultrasonidos y nos aparecería. Si vemos, tenemos ya la librería y una serie de configuraciones y sin definir la variable, tenemos aquí ya la igualdad. Esta parte ya estaría. Una segunda cosa que hay que tener en cuenta, si os fijáis, para que compile el IDE de Arduino, se utilizan dos funciones principales, el body setup y el body loop. En OpenPLC le han llamado sketch setup y sketch loop, porque son dos funciones que se insertan posteriormente en las dos funciones generales, la setup y del loop. Entonces, para nosotros pegar aquí algo y no tener que tocar nada, lo que vamos a hacer es sacar un programa que esté preparado para compilar en OpenPLC, que si os fijáis ya, lo deja todo preparado.
simplemente para copiar, quitamos esto y pegar. Distancia va a estar definida aquí, y aquí está la lectura, y este dato lo pasará aquí, para que luego nosotros lo utilicemos en nuestro programa, como vamos a ver a continuación. En el esquema que yo tengo puesto el trigger, que es el que lanza el sonido, en el 25, y el que recibe el sonido y lee cuánto tiempo ha pasado y calcula la distancia, en el 13. Ahora imagínate que lo que yo quiero es utilizar un dato sobre un actuador o sobre una pantalla. Tengo aquí otro bloque, podría trabajar también con variables normales como antes, y puedo coger actuadores, por ejemplo, pues un servo, y decir que se mueva los grados que marque distancia, cuando yo le dé al pin 2, por ejemplo. O podría coger una pantalla OLED y decirle que me escriba la distancia. Esto lo vamos a ver más despacio en otros ejemplos, ahora nos vamos a quedar con este. Finalmente, esto utiliza una librería, que es esta de aquí, que es precisamente pues lo que no tenemos disponible en los bloques funcionales de OpenPLC. Por eso esto es interesante, entre otras cosas. Las librerías OpenPLC las guarda. O sea, si vosotros le dais a compilar y hacéis todo el proceso y sin hacer nada más, os va a dar un error, os va a decir que falta una librería en un sitio. Pues ahí habría que guardarla, ¿vale? Por lo general lo que hace es tirar en documentos, crea una carpeta. Cuando tienes instalado Arduino, y creo que cuando no también, crea una carpeta que se llama Arduino Libraries, y aquí tiene que estar las librerías que utiliza, que él va guardando. Si estáis utilizando micro LSB, la librería ya la vais a tener en el ordenador, porque tendréis puesto el IDE de Arduino con las librerías para micro LSB, y OpenPLC las va a tomar de ahí. Si no habéis utilizado nunca micro LSB, aquí en documentación tenéis un montón de tutoriales para utilizarlo de forma autónoma sin OpenPLC. Y si no, de la forma en la que estamos igualmente, aquí en carga y librerías, aparte de cómo cargar también desde el Arduino IDE, en lugar de OpenPLC, pues tenéis un poquito más abajo todas las librerías usadas aquí para descargarlas. Entonces le dais aquí, descargáis este archivo, lo descomprimís dentro de la carpeta que habíamos visto antes y tendréis ya todas las librerías que utilizamos en todo el proyecto, incluidos sensores y actuadores. Si no, si queréis instalar solo una librería concreta, es buscarla en Google. Aquí en la propia página de Arduino, la última versión. ¿Veis? Ya la he descargado. Pues ahora esta carpeta la copiáis o la arrastráis a las librerías. Pues ahora vamos a crear un mini programa. Vamos a dejar esto aquí, que me da igual. Y le vamos a decir que ponga un comparador GT greater than. Y va a comparar pues una variable con un valor. Le doy a variable, pincho aquí y selecciono la variable distancia, que va a ser de tipo entrada, porque lo que hace es leer un dato de entrada. Y lo meto en el primer elemento de comparación. Y en el segundo puedo copiar y pegar esto y pinchar, y en lugar de poner una variable, dar un dato. Por ejemplo, 8, de 8 centímetros. Ya está. Ahí está. Lo puedo poner más bonito o no. Y esto puedo copiar y pegar, o puedo crearlo desde aquí arriba. Y le voy a decir que cuando se cumpla esta condición, que me active el GPIO 15. Esto si queréis, esto sí que a mí me da un poco de dejarlo mal. ¿Vale? Esto pues va a ser la variable a la que yo he asociado la salida del GPIO 15 en el vídeo anterior. Pues estamos. Le damos a cargar. Un poco de paciencia. Bueno, lo abre. Recuerdo varias cosas. Vamos a ver en tiempo real lo que está pasando. Entonces ponemos debuguear o visualizar en tiempo real. En este caso por módulos RTU, como hacíamos en el vídeo anterior. La configuración me importa ahora que la QX0.0 sea el GPIO 15. ¿Vale? Yo esto lo cambié en el vídeo anterior, no viene así por defecto. Lo he puesto al GPIO 15 porque es donde tengo un LED, no por otra cosa.
y vamos a transferir SP32 y yo no lo tengo, cuidado que esto engaña, lo conecto. ¿Vale? Ya me lo detecta. Pues transferir. Fijaros que tenéis que haber hecho ya en el vídeo anterior para que lo que dijimos, para que aquí esté esto instalado, etcétera. Y ahora paciencia. Si está todo instalado y demás, este proceso puede ser 1 minuto y medio más o menos. Minuto, casi 2, según. Bueno, veis que después de generar el binario, empieza ya a subirlo a la placa. Y vemos que, como decíamos en otro vídeo, fundamental, ha escrito todo y ha reseteado la placa, todo ha ido correctamente. Cuidado porque puede poner bien y que no la haya hecho. Fijaros, si subís un poco, usando la librería, en la carpeta C, documentos, Arduino Libraries Newpie, ¿vale? La ha cogido de donde os decía. Si no la tenéis aquí dentro, pues os va a dar un error de que no hay librería. Le vamos a dar al modo debug, para ver aquí también lo que está pasando, aunque ahora ya vamos a ver el LED que se va a ir encendiendo y apagando. Bueno, no lo tenemos puesto para monitorizar por internet, sino por Modbus RTU. Habíamos puesto el servidor 7 y está en el COM 8, con la velocidad esta. Vamos aquí a ver si conecta. Bien, se vería aquí que está bien conectado. Y al darle a las gafas, nos está dando que el valor de la distancia es de 3 centímetros, por tanto, no activa la salida. Y ahora, lo interesante es que si movemos esto, la distancia, es de 5 centímetros, todavía nada. Ahora ya es de 11, entonces se activa. Y vemos ahí el LED encendido. Si yo lo acerco, 2 centímetros, se apaga. Pues ya lo tenemos. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo intercambiar o cómo trabajar con lecturas digitales de GPIOs, de pines, y que esos estados, lo que hagan aquí, también influya en lo que estamos haciendo aquí. Y al revés, una variable que yo toque aquí podría ir para el otro lado.